Bien, hermanitos, buenas noches, que Dios los bendiga. Voy a tratar de abundar en este tema de cómo hacer la confesión, ya que tienen la fecha. Ustedes que se van a confesar. Alguien me preguntó, ¿y la reconciliación cómo se hace? Pues miren, para que no nos confundamos, la reconciliación, la confesión, también a veces le dicen sacramento de penitencia. Es la misma. Entonces, si le dijeron va a hacer la reconciliación o le dijeron la penitencia o le dijeron el sacramento de la confesión, es la misma. No es que haya dos, tres, es la misma. Solo que tiene diferente, le llamamos de diferente forma. Entonces les voy a recordar los 5 pasos, cómo hacer una buena confesión para que cuando vayan ustedes allí, primeramente Dios, yo voy a estar ahí, pues lo van a hacer y van a saber bien qué hacer, cómo hacerlo. Pero antes les recuerdo lo que significa sacramento. Signo visible. ¿Por qué visible? Porque usted va a ver un sacerdote enfrente y usted va a ver un lugar apartado donde usted se confiesa. Entonces esos son los signos visibles que se pueden ver. Pero detrás de eso está la gracia invisible que no se puede ver. Por eso se le llama sacramento, signo visible, signo que se ve de una gracia invisible que no lo podemos ver. Pero ¿qué es la gracia? El perdón. Entonces, eso para que tengamos bien en mente qué significa eso. Ok. Número 1. Son 5 pasos. El número 1 es el examen de conciencia. Yo ya les expliqué en una clase qué es la conciencia. Es hacer el uso recto de las cosas del bien y del mal. Pero, como les expliqué la vez pasada, por ejemplo, si usted se encuentra a alguien en la calle y golpearlo así nada más, es algo ilógico. Pero ¿por qué es algo ilógico? Sin que nadie me hizo nada, nada más pues yo vengo y golpeo a alguien en la calle. Pero si yo uso mi conciencia me doy cuenta que está mal, malísimo. Entonces, ahí empiezo a usar mi conciencia, soy consciente de lo bien y del mal. ¿Cómo se hace el examen de conciencia? Miren, yo les recomiendo, como normalmente se debe hacer, tal vez muchos no lo sabemos, pero realmente lo que se debe hacer es que un día antes de que les toque ir, un día antes, ahorita que son, bueno, no se puede ver la hora, son las 8:56. Si ahorita usted ya se va a ir a dormir, entonces lo que usted debe hacer es antes de dormir, un día antes de que usted vaya a confesarse, antes de dormir, usted empiece a pensar en qué ha fallado. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar hoy, qué es lo malo que hice hoy, me empiezo a recordar y voy a decir, pues no me porté muy bien con mi compañero de trabajo. O ese es un ejemplo nada más. Pero usted antes de dormir empiece a pensar y empiece a ver en qué usted ha fallado. Entonces ese es el examen, examinarse uno mismo en dónde ha fallado uno. Entonces, pero como yo siempre les decía, ¿cuál es la ayuda principal? Chequen los 10 mandamientos. Vayan uno por uno. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, primero es amar a Dios sobre todo. Ese es el primerito. En primer lugar está Dios. Pero eh, tal vez lo hemos dejado a Dios en segundo lugar. Entonces ya fallé en el primero. Ya fallé en el primero. Entonces ya estoy pensando y me doy cuenta que ya fallé en el primero. Segundo, eh, el segundo es no pronunciar en falso el nombre de Dios. A lo mejor yo hice un chiste utilizando el nombre de Dios. Pues a lo mejor un chiste no malo, ¿va? Pero lo utilicé el nombre de Él por gusto, por nada.
O también, como ya le repetí, a lo mejor alguien dijo Diosito. No hay Diosito. Por eso es muy claro lo que enseñamos. No hay Diosito. Entonces yo en ese mandamiento, yo me doy cuenta que fallé. Ya llevo dos, fallé. O a lo mejor como a veces cualquier cosa, a veces hasta juran, a veces o usan el nombre de Dios. Y no solo de Él, el mandamiento también es de repente un chiste medio mal a la Virgen. A los santos también incluye porque esa es cosa sagrada, es cosa de Dios. Entonces ya fallé en el segundo. Tercero, el tercero es santificar las fiestas. En este caso, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, que no hay, si usted no ha podido ir a la iglesia, a la Santa Misa, no hay problema. Porque también, digamos que estaba en riesgo la salud, porque no sabemos quién está contagiado o no. Pero si antes de eso usted podía ir y de todos modos usted no fue, entonces allí usted ya falló en el tercer mandamiento. Porque cuando uno puede y no hay ningún impedimento para que uno vaya, pero uno de todos modos conscientemente no va, es otra falla. Y así van viendo los 10 mandamientos y van viendo, entonces eso es ayuda antes de ir, el día que le toque ir, antes de ir en la noche. Empieza a pensar en qué es lo que ha fallado. Y allí, y para que se dé cuenta, cheque los 10 mandamientos a ver si en los 10 ha fallado o no. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. A lo mejor no lo hemos hecho, es la verdad. A lo mejor no lo hemos hecho, entonces ya fallamos. Ya fallamos. Ok, me voy a adelantar. Por ejemplo, en el otro mandamiento de no cometerás adulterio. A lo mejor alguien lo ha cometido, entonces ya falló uno. Y también si falló uno, entonces también cuando va a ir a confesar uno, pues también tiene que decir digamos, adulterio. O sea, fallé, cometí adulterio. O entonces uno tiene que decir todo eso. O por ejemplo, a lo mejor alguien robó. De repente en la tienda usted compró y le dieron cambio de más y usted lo vio y de todo modo se lo llevó. Por eso en los pequeños detalles también, entonces robé, cometí robo. O matar. Tal vez alguien no ha matado, si alguien físicamente lo mató y se quitó la vida, tal vez no. Pero muchas veces, como dijo el Señor, alguien que aborrece a su hermano es un asesino. O sea, aborrecer a alguien, odiarlo y todo eso, pues es un asesinato, como dijo Jesús, alguien que aborrece a su propio hermano, o sea, al prójimo. Es un asesino, dice la Santa Biblia. Entonces, fallé en eso. Tal vez no es un asesinato así grande, pero digamos, aborrecer, odiar, tuve odio. Entonces, así. Y también, porque a veces hay otros, digamos, otros pecados que pues a lo mejor en los mandamientos no lo podemos entender. Pero acá voy a leer donde dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Hay una lista aquí. Y dentro de esa lista usted se va a dar cuenta si está fallando ahí, entonces hay que confesar. Pero no tengan pena, porque en primer lugar el sacerdote jamás va a decir, nunca le va a decir el día que usted se encuentre con él, oh, yo me acuerdo que tú cometiste tal pecado. Nunca lo va a decir, jamás. Está prohibido. Y no solo está prohibido, él comete una falta grave contra Dios. De todos modos no lo hace. Y segundo lugar, tampoco los conoce muy bien, así es que no hay problema. El problema es cuando vamos nosotros porque nos conoce muy bien. Pero bueno, hay que decirlo también. Aquí está una lista, dice, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Aquí está una lista, fornicación. Fornicación es dos personas que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Si alguien cometió eso, hermano, es preferible decirlo
y recibir el perdón. ¿Cuál es el problema? Hay que decirlo. Dice impureza. Por ejemplo, alguien, una impureza puede ser, digamos, alguien que tiene bastante odio también en su corazón. Es una impureza. Y no solo eso, también fornicación, pues es impureza también. Libertinaje. Según libertinaje es como hacer abuso de la libertad. Es libertad excesiva, que ya es libertinaje y también está mal. Idolatría es cuando ponemos algo en lugar de Dios. También el dinero puede ser que nos vamos más por el lado del dinero que del lado de Dios. Hechicería. Si alguien fue con un brujo, por favor arrepiéntese. O sea, hacer examen de conciencia y decir, sí fui y fallé y pido perdón. Y en el siguiente punto les digo que hay que hacer. Hechicería, odios, discordia. Discordia. En vez de misericordia es discordia. Celos. También los celos. A veces hay celos y no hay nada, pero hay celos también. Iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras. Si alguien también ha caído en borrachera, también es un pecado grave, como dice acá. También hay que decirlo. No tengan pena, hay que decirlo. Borracheras, comilonas, cuando uno ya está lleno y come de más. Ese también es el pecado de gula, comer de más. Comilonas y cosas semejantes, sobre todo esto. Os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, practicar toda esta lista que les leí. Si alguien practica todo esto y no se arrepiente, no pide perdón, dice acá, no heredarán el reino de Dios. No entran al cielo. Eso es terrible. Pero nosotros que estamos en un proceso, en un camino de buscar a Dios, hay que librarnos de todo esto, pedir perdón. Y en el siguiente punto les digo qué hay que hacer. El segundo paso es hacer el acto de contrición. Y en el acto de contrición, que es el segundo paso, aquí no me voy a tardar tanto. Ya les había explicado de que lo que cometió el rey David, que dice que David caminaba conforme al corazón de Yahvé, dice la Biblia, es cierto, pero tuvo una falla cuando él se metió con la mujer de Urías, un soldado que él lo mandó a la guerra y aprovechando que el soldado se fue a la guerra, se metió con la mujer de él, cometió un adulterio. Él se cometió adulterio, pero él se arrepintió, hermano, no queden que, cometió eso y se quedó, no. Él se arrepintió. Por eso yo les decía que en el Salmo 51 o 53, no me recuerdo bien, que él tenía un corazón contrito, contristecido, doliente, le dolía su corazón por haber cometido eso. Entonces, el segundo paso es hacer el acto de contrición, acto de decir un corazón contristecido, un corazón doliente, que me duela. Que por ejemplo, mi mamá, que mi mamá tenía $50 y que yo se lo robé. Ya cometí un pecado de robo, pero que ese me duele a mí porque le hice un daño a mi mamá, de robarle su dinero. Entonces, aquí funciona el acto de contrición, que quiere decir pedir, sentir dolor por el pecado. Porque si no sentimos dolor, pues nos da igual para que nos confesamos y de todos modos no nos duele los daños que hacemos, pero nos debería de doler. Entonces yo les di una hoja, aquí enseñar esta hoja, aquí está, acto de contrición. ¿Se acuerdan de la hoja donde están el rosario que yo les di? Aquí en esta hoja ustedes pueden encontrar lo que es el acto de contrición, que es: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos. Y ustedes lo tienen en la hoja. Yo se les di una hoja. Entonces, ustedes pueden encontrar esa hoja y ahí viene el acto de contrición. Yo creo que, no estoy muy seguro, pero creo que el sacerdote ese día, creo que el acto de contrición, creo que lo va a hacer en general entre todos los que llegan allí y después cuando pasan ya no tienen que hacerlo. O si no se hace allí,
en general. Entonces, cuando usted pasa, si Él le pregunta acto de contrición, usted tiene que decir lo que está en la hoja. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser vos el Redentor mío, por ser vos y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma haberlos ofendido, propongo firmemente no volver a pecar, arrepentirme de mis pecados, y ahí está todo. Eso es lo que van a hacer. Si les preguntan, si lo hacen en general antes de pasar, entonces ya lo hicieron. Ese es el segundo paso. Pero ese se hace allá. El examen de conciencia, que es el primero, es lo que usted tiene que hacer en la noche, reflexionar. Eso sí es una tarea, hermanos, que hay que hacerlo, por favor, que es muy importante. Y también, no se tiene que acordar usted de todo, pero haga el esfuerzo en acordarse de lo que ha hecho usted. Si nunca se ha confesado, acuérdese de lo que ha hecho desde que nunca se ha confesado. Y si lo hizo, por ejemplo, hace 2 meses o hace un año, acuérdese qué es lo que ha cometido desde allá para acá. Eso es importante. No se tiene que acordar, porque hay cosas que tal vez no se acuerda. Pero haga un esfuerzo en acordarse, y lo que sí se logra acordar, hay que decirlo. El tercer paso es confesarse. O sea, ya hicimos el examen de conciencia, el acto de contrición, ya que nos duela, el segundo. El tercero es sencillo, es cuando usted se presenta enfrente del sacerdote. Si el sacerdote le dice Ave María Purísima, no sé si le va a decir, porque cada quien a veces trabaja diferente, pero si le dice Ave María Purísima, usted tiene que contestar sin pecado concebida. Yo ya les expliqué qué significa eso de que María nació sin el pecado original. Por eso está llena de gracia, porque desde el momento en que nació, ella no heredó el pecado como nosotros, sino que ella nació sin pecado concebida, nació sin el pecado de Adán. Entonces, si le dice el sacerdote, cuando usted pasa ahí enfrente, le dice Ave María Purísima, usted responde sin pecado concebida. Si no le dice eso, porque como no sabemos cómo está funcionando ahora, si el sacerdote le dice, cuando usted llega, le dice, buenas tardes, hijo. Entonces, si le dice, vamos a empezar, a veces dice en el nombre del Padre, entonces usted sigue con él, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí, él, porque depende cómo lo va a decir. Y eso es lo que va a hacer. A veces, cuando hay mucha gente, en este caso es emergencia, no creo que dure tanto, porque a veces quieren hacer un poco la cosa más rápida. Me imagino le va a decir, a ver, hijo, dime tus pecados. Así empiezan a veces. A veces cuando, pues, igual cuando hay comunitaria también lo quieren hacer un poco rápido porque hay más gente, y ahora que está la pandemia no quieren tardarse mucho. Pero usted tiene que decir todo lo que se acuerda, todo lo que se acuerda. Entonces dice, al confesarse usted empieza a decir, por ejemplo, cometí adulterio, fornicación. No van a decir lo que estoy diciendo yo, es un ejemplo. Si usted cometió ese, entonces lo va a decir. Robé, maltraté, mentí, forniqué, cometí discordia. Pues según usted sabe lo que ha hecho. Usted sabe lo que ha hecho, entonces todo hay que decirlo. Hay que tratar de acordarse cuántas veces, por ejemplo, si es casado bien por la iglesia y cometió adulterio, cuántas veces cometí adulterio, 3 veces. Hay que decirlo. Y si solo una vez, pues solamente una vez. No tengan pena decirlo. A veces el temor es de que me cuesta decirlo. No, ahora sí saque lo mexicano, ahora hay que decirlo. Saque lo mexicano, sin miedo, hay que decirlo. El cuarto punto es la penitencia. Después de que usted termina de confesarse, usted termina, a lo mejor el Padre le va a decir, te arrepientes de todo tu pecado. Usted tiene que decir que sí, es lo más lógico. Entonces, si es así, Él le va a decir, yo te absuelvo en el nombre del Padre. O sea, Él, pero el que perdona es Dios, pero Él es el ministro, el que Dios ha puesto para ejercer el ministerio. Entonces, Él le va a decir, yo te absuelvo de tus pecados, y ya va a ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y usted termina allí, pero
depende de lo que usted ha cometido. Por ejemplo, si le dice, mi hijo, haz 10 Ave Marías y 20 Padre Nuestros, yo qué sé, va. Pero si le dice eso, allí va a haber alguien que va a servir y le va a decir dónde, en ese lugar donde hay que ir a hacer la penitencia. Si le dice 10 Ave Marías, entonces usted empieza. eh, digamos, Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve. O sea, son 10, dependiendo, le dicen 5 Padre Nuestros. Yo qué sé, él sabe la penitencia. Una vez a mí me dijeron, por ejemplo, cuando a mí me tocó ir, una vez a mí el sacerdote no me dio nada de eso. Lo que me dijo a mí es que por favor rezara la novena perdón, el rosario al Espíritu Santo. Esa es la penitencia que me había dejado a mí. En cambio, yo creo que no lo va a hacer eso porque, digamos, si uno no conoce eso y llega allá, ¿dónde voy a sacar la hoja para saberlo? No creo que le va a decir algo que usted sí sepa. Pero si en caso hay algo que es así y no lo puede hacer allá, haga lo que pueda. Y si es realmente está arrepentido, si le dejan, por ejemplo, rosario al Espíritu Santo y no sabe cuál es, ya también después usted me habla y yo le doy una copia y usted lo puede terminar de hacerlo. Ese es por emergencia, pero si son Ave María, que yo sé que sí lo sabe, y Padre Nuestro, usted lo va a hacer ahí. Es lo más seguro que le va a decir, no le va a poner algo tan difícil. Pero la penitencia hay que hacerlo. No quiere decir que si no lo hago no me perdona, porque desde el momento que Él dice yo te absolvo tus pecados en nombre del Padre, Él ya lo perdonó. Dios ya lo perdonó. Pero como les dije, hay que hacer reparación. Como es un ejemplo que yo les decía, si yo robé $5, Dios me perdona. Pero yo tengo que reparar los $5. Quiere decir que tengo que devolver. Y es exactamente así funciona esto. Usted dice todos sus pecados, Dios lo perdona y la penitencia sirve a hacer penitencia, reparar el daño, por lo menos algo de todo lo que he cometido. Hay que hacerlo. Ese es el cuarto. El quinto propósito de enmienda. ¿Qué es eso? Que así como cuando, por ejemplo, miren, en el acto de contrición, dice acá, por ejemplo, los suplico, así confío en nuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por nuestra preciosísima sangre. Me daréis gracia para enmendarme y perseverar en nuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Pero al principio dice, propongo firmemente nunca más pecar. Entonces el propósito de enmienda es proponerse nunca más pecar. No quiere decir esto que entonces ya nunca voy a pecar porque uno es humano. Uno es humano. Y a veces en un momento que uno menos lo espera, uno peca. Pero el propósito es no volver a pecar. Propósito de enmendarse. O sea, y también es esto, por ejemplo, si cometí adulterio. ¿Y cuál es el propósito de enmienda? Quiero enmendarme, quiero cambiar. Entonces mi propósito es ya no volver a caer en adulterio. Ese es el propósito que llevo, porque si uno va y le perdonan, uno dice, bueno, la siguiente semana voy a cometer nuevamente lo mismo. Entonces no hay propósito, no hay enmienda. Entonces, ¿de qué sirve ir si de todos modos tengo pensado volver a hacer lo mismo? Pero el propósito de enmienda sirve de proponerme, si yo caí, pido perdón y yo me propongo, yo personalmente, no volver a caer en lo mismo. Es eso lo que significa. Son 5 pasos, les voy a recordar. El examen de conciencia, usted va a hacer eso en la noche. Para que el siguiente día cuando vaya, usted va a saber bien, cheque los 10 mandamientos. Y la lista de pecados que les di está en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Les voy a poner Gálatas. Ahí está, Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Ahí está. Es para que ustedes puedan checar. Ahí está una lista y ustedes mismos fíjense porque yo no sé, cada quien sabe lo que ha cometido. Su arroz con coco. Cada quien sabe
lo que ha cometido y, y sabe cada quien y cheque la lista. Si ha caído ahí, hay que decirlo. Bien, voy a terminar con una cita del catecismo y les voy a comentar que últimamente más gente no me quiere. Parece chiste, pero es verdad. Últimamente mucha gente no me quiere porque, como yo digo las cosas, como está escrito, hermano. No, yo no estoy inventando nada. Yo siempre digo las cosas que están escritas. Y muchos también de los catequistas, lamentablemente, no hacen su trabajo, que es. Prefieren decir a la gente de que no importa usted cómo viva, Dios lo ama así. Por eso la gente va a muchos retiros, a, digamos, pues sí, retiros y tanto. Y no, no se convierte, porque eso es lo que enseñan los catequistas. Y a mí siempre me dicen que estoy muy mal, que yo no sé nada, pero y les voy a dar una prueba. Yo porque digo las cosas como son, porque yo encuentro nuestro catecismo. Y parece que los otros catequistas parece que ni siquiera leen el catecismo también. Imagínense qué mal estamos. Pero voy a terminar con el catecismo. Y yo siempre doy la cita para que si alguien diga, es mentiroso, ¿dónde lo sacó? Mire, numeral 1846 dice, la misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anunció a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. O sea, Jesús derramó su sangre. ¿Para qué motivo? Derramó su sangre en la cruz. Y esa sangre fue lo que sirvió para pagar, para hacer la reparación de los pecados que nosotros cometemos. Él ya pagó, ahora solamente hay que pedir perdón. Si él no hubiera pagado, me imagino usted tiene que llevar sus dos tórtolas, sus dos corderos, animalitos allí al templo para que derramen la sangre y usted pida perdón y Dios lo perdona. Pero ya no tenemos que hacer eso, porque él ya pagó con su sangre, pagó. Ya no tenemos que llevar tórtolas como un leproso. A un leproso que está en el Evangelio de Mateo, que al leproso pues Jesús lo sanó, pero él tuvo que llevar sus propios tórtolas, que son unos pajarillos, al templo para hacer la reparación, derramar la sangre de las tórtolas y quemarlos. Pero ya no tenemos que hacer eso porque Jesús ya pagó por eso. Solamente hay que ir a pedir perdón. Y también, ¿qué es un pecado? Miren, como les decía yo, en el numeral 1849 dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y hiere la naturaleza hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. O sea, dice acá que el pecado es una falta contra la razón. Como yo les decía, el pecado es una falla. Una falla es como las leyes de tránsito. Cuando usted ve un alto, un stop, esa es la ley. Pero si uno se pasa en eso, entonces comete uno una falta. Y si lo ven a uno, bueno, ahí esa parte, pero si lo ven a uno, le dan la multa. Entonces hay que pagar, hay que reparar. Igual sucede aquí con nosotros, que hay una ley divina que es el de Dios, pero cuando nosotros fallamos, es digamos, una equivocación, una falla que hace el ser humano contra la ley que está escrita. Y entonces hay que pedir perdón. Eso es lo que significa. Pero como nos dice acá Mateo 1:21,
lo que nos dice acá, lo que nos dice que el ángel cuando le apareció a José le dijo que a Jesús, que le iba a poner Jesús. Le tendrás que poner por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús. Jesús no vino para que sigamos pecando y de todo modo nos va a salvar, no. Él vino para pagar con su sangre y de esa manera Él pagó. Pero nosotros pedimos perdón y ya no tenemos que llevar animales para sacrificarlos. Ya, Él dio su vida por nosotros. Es lo que dice nuestro catecismo. Que Dios los bendiga, hermanos, y cualquier duda o pregunta me pueden comunicar, me pueden llamar o mandar mensaje con confianza. Porque también, lo tengo que decir, lastimosamente en la oficina no manejan las cosas bien. Y lo voy a decir, por ejemplo, el hermano Antonio González, a él no le habían llamado porque según no tenían el número de teléfono. Entonces la hermana Vicky y yo fuimos el viernes, dimos la lista completa, el nombre, el santo y el padrino y el teléfono. Pero después resulta que la secretaria dice, ¿y dónde está el padrino, el nombre del padrino del hermano Antonio? Pero como yo fui muy listo, cuando yo entregué la lista en una hoja, yo tomé una fotografía. Y entonces digo, ¿por qué no miró, por qué miró el número y no miró si ella a la par estaba el nombre del santo y el nombre del padrino? Ese ya honestamente no me gusta, porque lo que quieren hacer es, no sé, como que se la agarraron contra mí, y incluyéndolo ustedes. ¿Y ustedes qué han hecho? Nada. Pues yo que les he hecho ahí también a ellos, nada. Pero así es. Y como dijo Jesús, hay que sacudirse los pies y seguir. Cuando alguien no te quiere, pues sencillo, como dijo Jesús, sacúdete los pies y sigue. ¿Cuál es el problema? Pero, como les repito, cualquier duda, pregunta, algo, si yo puedo ayudarlos, lo pueden hacer, hermano, no hay ningún problema. Yo sí los voy a servir. Y con mucho gusto lo voy a hacer, hermano. No, yo no soy de esos de... Imagínense, yo le digo, no lo hagas, ¿yo qué gano? Cuando Dios quiere llamar a todos, dice que Dios hace intento. La religión eso significa. Religión significa religar. Dios hace intentos de atraernos. Busca la manera de cómo atraernos para nosotros hacerle caso y llegar. Ese es Dios. Esa es la religión. De que cuando pecó Adán pues quedó lejos de Dios, se separó. Pero a través de eso Dios empezó a revelar y Dios hace intento, así dice el catecismo, hace el intento de que el hombre haga caso al llamado que Dios le está haciendo. O sea, Dios busca atraer. Atraer significa, es como entretener, pero no es así, sino que, digamos, alguien que me gusta a mí, alguna muchacha que a mí me gusta, yo busco la manera de cómo atraerla para que se acerque. Así lo que hace Dios, busca maneras de atraer al ser humano porque quiere que el ser humano vaya con él. Que Dios los bendiga y que San Miguel Arcángel nos proteja de este virus maligno y ojalá que nos vemos ahí primeramente Dios. Buenas noches.